Perfecto. De acuerdo. Muy buenos días y bienvenidos a la Casa América, al 31º Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación, que este año se realiza en torno al tema El delirio ibero-americano, cada quien con su leyenda. Quiero agradecer, en primer lugar, y como siempre, a la Asociación de Periodistas Europeos, a su secretario general, mi amigo Miguel Ángel Aguilar, y a todo su equipo por contar con esta casa una vez más para esta actividad. Y, por supuesto, a todos los ponentes, escritores, periodistas, historiadores de auténtico lujo, de primer nivel, que participáis esta mañana en este foro. Y ya está aquí preparada la primera mesa, a la que también le doy una gran bienvenida. Celebro también que esta sea la sexta vez que este foro tiene lugar en Casa América. En estos años se ha consolidado este foro como un espacio para el análisis y el debate del papel de los medios de comunicación, que nos ha permitido analizar las transformaciones políticas que están teniendo lugar en el continente y ver cómo interacciona esta realidad con la nuestra en Europa. En este sentido, y a lo largo de los últimos años, hemos procurado mantener una programación en esta casa atenta a esta realidad, como por ejemplo con el ciclo América Vota, con un debate sobre los procesos electorales, todos los procesos electorales relevantes en el continente americano, por supuesto nuestro programa de las tribunas Casa de América F, para dar un espacio a las altas autoridades y a personalidades relevantes para que puedan debatir y presentar sus opiniones sobre la actualidad política, económica, social o cultural de sus países. Y asimismo, pues en esta casa acogemos la entrega de los premios internacionales Rey de España de Periodismo y otras actividades, como por ejemplo dentro de unos días el 7º encuentro de periodismo iberoamericano que dirige un diario de tirada nacional digital. Pero volviendo al foro que hoy acogemos, va a ser una gran oportunidad para examinar temas de plena actualidad. Las nuevas migraciones, las fracturas internas que generan, el papel de Europa en un escenario marcado por actores más potentes e influyentes como Estados Unidos, Rusia o China, el nuevo orden mundial o el desorden mundial, los populismos, mesianismos, las radicalidades que están redefiniendo la política latinoamericana, cómo están afectando a su democracia y los mitos, tensiones y relatos que siguen modelando la identidad del continente. Son temas complejos, para analizarlos se requiere profundidad, matices, una mirada plural, justo lo que este foro ofrece de la mano de los ponentes que, vuelvo a decir, tan destacados, que hoy nos van a, supongo, ofrecer una jornada extraordinaria. Muchas gracias de nuevo y bienvenidos a Casa América. Bien, muchas gracias, querido director, por acogernos. Y aquí hemos estado siempre maravillosamente bien tratados y atendidos. Y venimos en estos años 6 ya, venimos encontrando aquí lo que nos falta para viajar, porque nuestra voluntad era viajera y así fue hasta hace esos 6 últimos años, pero celebrar este encuentro en la ciudad en donde se celebraba la cumbre iberoamericana, lo que sucede es que hay un momento en que, como decía mi madre, no se puede estirar el brazo más que la manga, y llega un momento en que nuestra economía no nos permite o no nos ha permitido estos últimos años. Pero aquí hemos tenido el lugar maravilloso en el centro de la ciudad y con las capacidades que tiene esta Casa de América y la acogida, digo, tan afectuosa que nos ha brindado siempre. Ya lo ha explicado, ha hecho un pasaje rápido el director de esta casa. Vamos a intentar a lo largo de esta mañana pues hacer una serie de incursiones en asuntos que consideramos de máximo interés político
y periodístico. Ese era desde el inicio en Bariloche el objetivo de estas convocatorias. Era precisamente el de brindar un lugar, una plataforma, un sitio donde debatir con primeras figuras de América Latina y de España y Portugal, pues debatir, digo, el momento en que se encuentra el continente. Un momento que está caracterizado por los cambios que se están produciendo y que a España le afectan también desde las dos vertientes. Nos afectan como miembros de la comunidad latinoamericana y nos afectan como miembros de la Unión Europea. Que tiene que despertar, hoy lo estamos leyendo en el artículo, la columna que han publicado, firmada por algunas de las personalidades más relevantes de la Unión Europea, para descubrir que sí lo que nos une es el cimiento de nuestra unión es precisamente los valores de la democracia, de la libertad, de la separación de poderes, en fin, de lo que tienes del estado del bienestar, de la atención a ese estado social que proporciona educación, pensiones, sanidad, etcétera, y que esto era el elemento distintivo de la Unión Europea, el que suscitaba admiración en todo el mundo. El modelo europeo tenía estas características y ahora resulta que el que pensábamos, el que había sido, el que estaba siendo, digamos, el aliado natural, que eran los Estados Unidos, pues se ha dado la vuelta. Y donde está un aliado que lo que quiere es terminar con la separación de poderes, terminar con el respeto a los derechos humanos, enjaular a los inmigrantes, etcétera. Pues por ahí no parece que haya mucha salida. Pero ¿en qué lugar del mundo se ha aclimatado mejor esos valores de la civilización europea? Pues en América Latina, mis queridos amigos, es ahí donde esos valores han cristalizado y es ahí donde hay que intentar que continúen vigentes, porque lo hemos dicho muchas veces, las libertades, la democracia, todas estas cuestiones no se alcanzan de una vez para siempre. Están sometidas a un proceso permanente de erosión y por consiguiente tenemos que luchar por que se mantenga plenamente vigente, que se mantengan plenamente vigentes. Bueno, no doy más la vara y le paso la responsabilidad a nuestra Corina. Pero no me viene mal, ¿eh? Que me queda muy bien hoy. ¿En qué estaría pensando? Bueno, entonces, que es la que va a servir de hilo conductor a las 4 mesas redondas que vamos, coloquios y debates en los que se van a ir relevando diferentes figuras del periodismo y de la política latinoamericana. Así que, Karina, adelante. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí. La Asociación de Periodistas Europeos, de la cual formo parte, me ha invitado Juan Oñate y su equipo a trabajar y pensar en esta reunión que yo empecé en el 2018 en Antigua,
con Miguel Ángel y Juan Oñate, y aquí sigo. Y bueno, hoy, en esta ocasión, nos propusimos pensar, ¿no? Robándole a Granés el espíritu, a Carlos Granés, de su delirio americano, era el delirio iberoamericano. En 6 años han cambiado muchas cosas. Y en esta primera mesa queríamos convocar esta idea de cómo ha cambiado y cómo se ha fracturado la migración. El enunciado es una migración A, una migración B, cómo se significan tensiones y diferencias en cómo, digamos, los flujos de migración, y que se nota mucho en España, concretamente en Madrid. Para eso nos acompañan 2 personas hoy brillantes, David Jiménez Torres. Bueno, por supuesto, uno siempre hemos procurado que esté el balance entre lo español y lo americano para que tenga sentido esta conversación y se alimente con toda su fuerza. David Jiménez Torres, que es doctor, quiero decirlo correctamente, en estudios hispánicos por la Universidad de Cambridge, actualmente es profesor en la Universidad Complutense, escritor, ensayista, colaborador en prensa, columnista del diario El Mundo. También participa en una tertulia deliciosa, tanto con Carlos Alsina como con Rafa Latorre en Onda Cero. Su libro más reciente lo publicó en el 2023, que además es una mirada interesante sobre la historia o la mirada del intelectual en España. Está publicado por Taurus, que es La palabra ambigua, los intelectuales en España. Y también nos acompaña Javier Sancho, que es una persona periodista, filólogo, conoce muy bien, o creo que conoce con un pulso muy certero y muy cercano a la relación atlántica entre América y España. Trabaja en proyectos de comunicación y de cooperación en temas de salud. A mí me gusta decir, yo no sé si a él le guste, pero a mí me encanta decir que él fue quien llevó a Vargas Llosa al Congo. Tú fuiste el lazarillo de don Mario en el Congo, con el héroe discreto. Actualmente trabaja en el Instituto Global de Salud de Barcelona, pero además también es escritor y periodista. Entonces, con estas 2 miradas yo quisiera proponer sobre la mesa, y es la primera pregunta: ¿han cambiado las cosas como para que percibamos la inmigración de una manera distinta? En España, concretamente en Madrid, hay un flujo cada vez más visible de gente que proviene de México, Colombia, Venezuela, es una migración muy evidente, pero también ha habido una idea de que hay un migrante que está desplazado por circunstancias políticas, económicas, que lo obligan a resituarse, pero que también hay un migrante que encarece el mercado inmobiliario, que es más incómodo desde el punto de vista de ya no solamente es el trabajo, la idea del migrante como alguien no solamente que aporta o compite por trabajo, sino que modifica las circunstancias, el hábitat, ¿no? Ustedes lo ven así. David, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que es una mirada de la crispación contemporánea? Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Karina, y muchas gracias a vosotros por estar aquí y a los organizadores por la amabilidad de invitarme. Mira, yo sí que creo que ha habido un cambio, además bastante reciente en este asunto, y creo que es útil, sin querer dar demasiado la vara con esto, remontarnos a de dónde surge el discurso de la hispanidad, ¿no? Que creo que es importante en esto, voy a intentar explicarlo. Como saben muchos de ustedes, Ramiro de Maeztu escribe este libro de Defensa de la Hispanidad, 1934, en el que establece esta idea de que parte de la esencia histórica de España está ligada no tanto o no solo a lo que ocurre en la península, sino al proyecto de la monarquía hispánica, ¿no? Y es esta idea que se vuelve muy influyente, también el franquismo la desarrolla mucho, de que la esencia española está ligada a la experiencia de América y también a la experiencia del mestizaje. Esta idea de qué diferencia el imperio español del imperio británico, la experiencia del mestizaje en comparación con lo que habrían hecho los británicos con los coloniales. No necesitamos entrar en la realidad histórica o no de esto que está planteando Maeztu, sino del discurso que tiene, como digo, mucho arraigo. Yo creo que ese discurso, que no se crea en un contexto en el que España esté recibiendo inmigrantes de Hispanoamérica, o sea, siempre pasa, pues, intelectuales por Madrid, yo que sé, Rubén Darío se mueve por España con Pedro por su casa, pero no es una inmigración como la que vendrá a principios del siglo XXI. Pero ese discurso que se crea en unas circunstancias muy distintas, primer tercio del siglo XX, ya está ahí, listo para ser usado, cuando sí que empieza a llegar una inmigración de América Latina muy numerosa a principios de los 2000. Y yo creo que esa pervivencia de esa idea de que una de las cosas que significaba pertenecer a España, o lo que significaba históricamente ser España, estaba ligado a una cercanía especial con las repúblicas hispanoamericanas. Claro. Eso es lo que explica que durante mucho tiempo tarde en emerger en España, creo, sobre todo una derecha netamente opuesta a la inmigración.
Porque precisamente porque en el ADN de la derecha española estaba muy metido La idea de la hispanidad, claro. era muy difícil que surgiera alguien diciendo no a la inmigración. Surgió muy temprano un discurso no a una inmigración, que es la inmigración árabe, la inmigración musulmana o la inmigración subsahariana también, ¿no? Cuando hablamos de inmigraciones A y B, Por supuesto, claro. yo creo que en el discurso español, y esto sí que es distintivo de España en comparación con otros países europeos, creo que se establece muy rápido la idea de, bueno, hay una inmigración que sí, hay una inmigración A y hay otra inmigración B que no. Y no tiene tanto que ver, creo, con cuestiones de clase como con cuestiones de procedencia y de cultura de procedencia. Y ahora ya sí me callo, sí que creo que ha habido un cambio importante en los últimos meses, que es esta especie de mini guerra civil en el universo Vox, Sí, claro. entre las voces que empiezan a salir diciendo no a toda la inmigración, con este discurso justo que dices, ¿no? El discurso de, bueno, si decimos que la inmigración es mala porque, por ejemplo, encarece la vivienda o porque dificulta el acceso a la vivienda, eso puede ser tan cierto para un inmigrante marroquí como para un inmigrante de Honduras, ¿no? Ese es un discurso que sirve para rechazar toda inmigración, venga de donde venga. Y mucha de la gente que está desarrollando este discurso es la que se ubica entonces en la idea de qué más da que sean hispanos o que sean magrebíes o lo que sea. Pero lo interesante también es que en el propio universo Vox han surgido voces disputando eso y diciendo no, esto no puede ser así porque la esencia de lo que significa España sigue siendo la hispanidad. Entonces, aunque tenga estos efectos, estos otros efectos, seguimos teniendo que tener las puertas abiertas a ese tipo de inmigración. Y yo creo que ese debate va a ir a más en los próximos años y creo que va a tener mucho recorrido. Es curioso, David, porque esa matriz de la hispanidad que tú planteas de alguna manera se parece a lo que Meloni lo ha hecho o lo está intentando hacer con una idea de Occidente, ¿no? Y con una idea de Europa que es verdad que es un punto que organiza mucho, organiza la conversación, organiza la discusión sobre la migración, pero hay muchos otros temas, Sancho, por lo menos que intervienen también y que en los que tú estás muy familiarizado. También hay elementos políticos que favorecen la migración. Además, tú tienes una mirada muy amplia porque tienes una mirada sobre Centroamérica, tienes una mirada también, estás en Barcelona, donde la dinámica es distinta, donde la migración es distinta. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo ves? Pues mira, justo viniendo hoy, perdón por la voz que estoy saliendo de la larga gripe esta que hay, y gracias, por cierto, a Casa de América y al Foro Euro Latinoamericano y a ti. Justo viniendo hoy, el taxista que me traía de Tarragona me decía, son taxistas de la noche, están acabando la noche, me hiciste madrugar mucho hoy, esa es la razón de mi voz. Y entonces me dice, pues estoy acabando la noche y he tenido a dos aquí que me dieron la noche porque les he traído y demás, y ya sabes, marroquíes. Un poco lo que estábamos diciendo. Y uno siempre trata de hacer de abogado del diablo. Y digo, bueno, pero no serían... ¿Siempre son marroquíes? Siempre son marroquíes. Porque le voy a decir una cosa, yo no soy racista, esto siempre por supuesto se dice. Yo no soy racista, pero mire, y le digo más, hay mucha población latinoamericana viviendo aquí en Cataluña. ¿Cuál es la diferencia? Y esto creo que es parte de la narrativa, que de ahí también un poco se aprovecha algún discurso de la extrema derecha, y ahora hablaremos también de los discursos de la izquierda, pero me dice, mira, es que en la noche, yo se lo digo de verdad, en la noche se me montan los latinoamericanos el taxi y vienen borrachos igual, en la noche, ¿no? Pero me dan las buenas noches y yo los llevo a su casa y me pagan. Pero los marroquíes no. Los marroquíes me la arman, no sé qué. La policía lo sabe, los conoce a todos y no sé qué. Y es un discurso muy difícil de contradecir, muy difícil de rebatir, ¿no? Obviamente menos a las 6 de la mañana con un taxista que vamos todos deprisa y todo eso, pero quiero decir con eso que me parece que hay una parte de la visión que ha introducido... que han introducido estas narrativas que va a ser muy difícil de rebatir. ¿Eso juega a favor de la migración iberoamericana, de la inmigración latinoamericana? No lo sé. Creo que Donald Trump, antes de las elecciones, endulzó los oídos de la población latina en Estados Unidos y mira cómo les va ahora. Y les castigó, por supuesto. Y creo que Vox está jugando un poco esa partida. Esta discusión o este debate que tú dices a lo interno puede romper quizá un poco la mirada hacia la comunidad latinoamericana, pero creo que
en ese sentido es un regalo envenenado, ¿no? El hecho de, hay una migración buena que es la latina, en España ahora mismo, con problemas, con muchos problemas, que podemos hablar de ellos, pero hay una inmigración mala que es la magrebí, y eso puede ser muy contraproducente. Lo que pasa es que estando presente, porque está presente, es decir, ese elemento en común está presente, pero hay muchos otros que lo descoyuntan. Por ejemplo, yo creo que ha pasado tiempo suficiente desde la primera elección de Trump a hoy para notar cómo ha habido un flujo de habitantes o personas latinoamericanas que estaban en Estados Unidos que se han desplazado a Europa, y eso se nota mucho, y es un elemento nuevo en la conversación contemporánea, en la conversación global, y yo creo que eso influye. No sé si hay, asumiendo y añadiendo a esos elementos diferenciales, la realidad ideológica contemporánea o la realidad política contemporánea se impone en ese sentido. Claro. Sí, también. Claro, es que creo que uno de los discursos creo que benévolamente paternalistas con el migrante es la idea de que es alguien que solo le puede interesar sus horizontes económicos o sociales en una sociedad, y que no es alguien que puede tener, por ejemplo, opiniones políticas propias, ¿no? Y incluso, has mencionado antes, las experiencias por las que muchos salen de sus países, ahí también está entreverada la economía, las cuestiones sociales y las cuestiones más puramente, netamente políticas, ¿no? Y claro, yo creo que esto también puede determinar evoluciones o afinidades diferentes, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionas ante un líder de derecha radical, aunque sí que deberíamos en algún momento hablar también de los discursos de izquierdas, ¿no? Pero sí, ¿cómo reacciona un migrante ante un discurso de derecha radical? Bueno, puede ir por la parte de, bueno, a lo mejor no me gusta la actitud más restrictiva ante la inmigración, pero a lo mejor sí me gusta una actitud que tienen ante el líder de mi país, el líder del país del que me fui, ¿no? Y claro, es que de nuevo, en todos nosotros confluyen distintas identidades, distintas prioridades, distintas agencias, y todo esto también puede determinar. Se dice mucho en Estados Unidos esto de, bueno, es que el mundo hispano no es monolítico, ¿no? Claro. Y hasta tal punto se dice que se ha convertido ya en una de estas fórmulas vacías. Y creo que a veces no somos consecuentes con la realidad que esto supone, ¿no? De qué supone luego la evolución política o la evolución social de los migrantes cuando llegan a determinadas sociedades, ¿no? Que ahí sí lo que tú dices es correcto, es decir, la migración supone un laboratorio ciudadano en el cual no solamente migra una persona que busca prosperidad, tú también buscas encajar, ¿no? En un espacio político, ciudadano, ideológico, y es particularmente curioso porque por lo menos en la izquierda española, o la izquierda quizás probablemente un poco más radical española, me refiero a Podemos, enunciando Podemos, Sumar, su relación, en su apelación a la migración es siempre ambigua, porque se mueve entre el paternalismo, ¿no? Esta idea del migrante que hay que acoger, y una idea nueva de aquellas comunidades, por ejemplo, venezolanas o determinadas comunidades mexicanas, que estando en desacuerdo con procesos en su país políticos, vienen para acá y son estigmatizadas como si fuera una especie de burguesía, ¿no? O como, además yo lo puedo decir sin que no se me caen los anillos, como el cuento de los boliburgueses, ¿no? Aludiendo a los venezolanos pudientes que están aquí, es decir, lo cual distorsiona por completo la conversación migrante y la bunkeriza, ¿no? Yo no sé, Sancho, si eso tú lo percibes como un fenómeno reciente, si lo percibes en Cataluña, si en tu contacto con Centroamérica es percibido así también del otro lado, si es una psicosis que puede ser una psicosis madrileña también, que eso sería completamente factible. Desde fuera de Madrid se dice que el barrio Salamanca lo ha comprado todo Venezuela, ¿no? Sí. No sé si eso es cierto, igual sí. Y la mitad de Madrid la están pedaleando repartidores, un montón de ingenieros, de doctores que están repartiendo cosas, lo cual el trabajo no ofende a nadie, pero es una realidad. No sé qué tan de cierto tengan algunos de esos mitos o bulos, ¿no? Que por cierto, hablando de los mitos de la inmigración, hay un libro relativamente reciente de Han de Hayes, que es un sociólogo que ha estudiado bastante la migración, que precisamente habla de los mitos creados desde la derecha y desde la izquierda hacia la inmigración, ¿no? Pero yo creo que el fenómeno de la distinción, que era un poco el tema del diálogo, sí es reciente. Yo me fui de muy joven de España a Centroamérica. O sea, yo me fui, estaba Felipe González, y era una España, perdón por el cuento del abuelo, pero era una España
que miraba a Latinoamérica como un hermano más. España casi se consideraba, creo que estaba todavía la OTI, ¿se acuerdan de la OTI? Sí, claro. Pues creo que estaba la OTI y a veces hasta ganaba España. Y después, cuando vuelvo, yo me encuentro en una España totalmente diferente, o sea que ya ha olvidado totalmente América Latina y demás. Entonces, todo el proceso de la historia y de la desigualdad, de la división social de América Latina, de la división social de la migración latinoamericana, yo creo que desde la sociedad española no se ha mirado bien porque se ha dejado de mirar a América Latina. O sea, cuando yo estudiaba, Rubén Darío era un autor español. O sea, Claro. pero no porque Por supuesto. pusiera, pero lo considerábamos como un autor español. Y que era algo hasta cierto punto positivo en términos de, no de apropiación, pero sí de unificación cultural. Ahora me parece que eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Y creo que en los discursos de esta división entre el migrante, sobre todo venezolano, mexicano, ¿no? Diría yo con migrante pudiente, Sí, claro. es un discurso buscado políticamente que puede favorecer bastante. Pero bueno, en términos de sufrimiento de ese discurso en la calle, obviamente quien lo sufre son la gente que ha venido, pues, gente trabajadora que ha venido a buscarse la vida económicamente como puede. O sea, no creo que episodios de cierto racismo o xenofobia que se puedan dar en España hacia el sudaca, que todavía desgraciadamente se utiliza esa expresión. En Portugal también se tiene con los brazuca, ¿no? Con los brasileiros. No creo que ese discurso lo reciban la migración más pudiente económicamente, ¿no? Yo creo que quien lo sufre pues son la gente más trabajadora, ¿no? Pero fíjate, o sea, estando de acuerdo con lo que señalas, yo recuerdo mucho un episodio que me pasó en la universidad, ¿no? De eso que llegas, antes de que empiece la clase, estás montando, encendiendo el ordenador, montando el proyector y escuchas cómo hablan los estudiantes, ¿no? Y recuerdo que en clase había una chica nacida en Colombia que había venido a España a lo mejor como con 5 años, ¿no? Y recuerdo que sus compañeros se estaban burlando porque creo que era porque había dicho computadora en vez de ordenador, ¿no? Y era una burla que ellos entendían como blanda, como pues igual que se meten con otros compañeros por otra cosa, pero como que fue un poco a más, ¿no? Burlándose de las cosas que ella decía, digamos, del español, que a ellos les sonaban raras, ¿no? Y bueno, eso luego nos llevó a... Porque yo veía que además la chica lo estaba pasando mal y les dije, bueno, oye, que ella utilice unas palabras en vez de otras no significa que ella hable mal y nosotros bien, ¿no? Y la respuesta de muchos de ellos, sobre todo uno en concreto, que era bastante imbécil, decía, bueno, es que nosotros inventamos el idioma. Y claro, hay que decir, bueno, tú no inventaste nada, para empezar. Y si acaso, si hablamos de comunidades hispanohablantes, pues es una comunidad mucho más numerosa al otro lado del Atlántico que aquí, con lo cual nosotros somos una isla dentro del archipiélago español. Pero era interesante porque ese tipo, supongo que lo llamaríamos microrracismos, sí que no distingue de clases, ¿no? Porque es la idea de el latinoamericano habla un español defectuoso, ¿no? Y eso se puede proyectar tanto sobre alguien que viene a hacer los trabajos, yo qué sé, de los cuidados, en las residencias o lo que sea, como para, no sé, un banquero. O a lo mejor no lo vive de la misma manera. Pero es curioso que esos microrracismos creo que sí que en algunos casos no distinguen de clase, ¿no? Y en eso sí que... incluso tenemos testimonios también de personas que se ganan la vida relativamente bien en España y sin embargo dicen que la experiencia de la discriminación, dentro de que se sienten generalmente aceptados en España, me parece, eso no significa que no vivan experiencias desagradables, ¿no? Ahora, lo curioso es que esta conversación que estamos teniendo ocurre a lo largo de un tiempo en el cual la identidad europea no está del todo cohesionada. Es decir, hemos pasado por un Brexit, donde la propia España ha atravesado un proceso de discusión de identidades, que eso también permea la conversación, porque no es lo mismo una experiencia de diferenciación, de diferenciarse en tu misma lengua. Es decir, es darle una vuelta de tuerca más, y es lo que hace fascinante y a cierto punto delirante, fantásticamente delirante estas conversaciones. Estamos en Casa de América, que además, si no me equivoco, es 1992 creo que se crea. Es decir,
estas discusiones ocurren en un tiempo donde la identidad está más plagada de incertidumbres que nunca. Te decía antes, al hilo de lo que tú decías, a mí me enojó muchísimo, pero muchísimo, cuando la película, se me ha olvidado el título ahora, la de la empleada doméstica en México de Cuarón. Roma. Cuando la película Roma, hubo aquí un movimiento para que se subtitulara al español castellano. Eso, cuando yo era chico, eso era impensable. ¿Por qué? Porque todo el mundo entendíamos perfectamente Cantinflas cuando hablaba. Y mira que era difícil, Cantinflas. Sí. O sea, ¿qué es eso de poner subtítulos a la película Roma? Pero también en Desquite ha cambiado. Claro, estamos hablando quizás en la capa, en esa película digo película cuando aquello que con lo que es como las editoriales, Anagrama, leímos muchísimas traducciones de Bukowski, o sea, La máquina de follar, que en América, quiero decir, las cosas se han ido sofisticando, pero yo me refiero, Sancho, a una identidad más, un apelativo más político, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, si para un hispanoparlante o un castellano parlante, Cataluña es más agresiva, por ejemplo, para migrar. ¿O no? No lo sé. Mira, yo los martes normalmente hago una colaboración con la Cruz Roja que atiende a personas migrantes, se les da clases y se les intenta dar clases de catalán. Ya no hay profesor de catalán, han desistido, porque claro, la mayoría de la población exige o español o inglés, o castellano e inglés. Allí se dice castellano porque español es una mala palabra, pero sí, dice castellano, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Y por más que el gobierno catalán o las autoridades catalanas intentan que el catalán sea una lengua vehicular, la realidad es, y todos los meses en el portal de la Generalitat de Cataluña se publica, el uso del catalán no pasa más allá del 31-32% como lengua vehicular. Es decir, eso es una realidad innegable. La mayor parte de la migración latinoamericana tiene mucho que ver, no va a usar el catalán, pero hay una presión cada vez mayor para que se utilice. Hace poco, en un hospital que conozco bien, no voy a decir el nombre por si acaso, pero la hija del director era una de las que más presionaba para que las enfermeras y todo el personal sanitario diera charlas en catalán. Tuvo una enfermedad bastante grave, tuvieron que operarla, 6 horas de operación para salvarle la vida, y en toda la sala de operaciones solo había una persona nacida en Cataluña, el resto eran colombianos, peruanos, nicaragüense, hondureña y guatemalteca, si no recuerdo mal. Entonces, un sistema de salud como el español, que ahora mismo más o menos el 20% de los profesionales de salud son de origen latinoamericano, y nuevos colegiados cada vez son más de la mitad son de origen latinoamericano, especialmente en Cataluña. Eso va a cambiar totalmente el panorama y va a cambiar también la narrativa, porque si quien te cuida, por supuesto, quien te cuida, y no solo en el sistema de salud, sino también estamos hablando de las trabajadoras domésticas, son de origen latinoamericano, no solo van a influir en eso, sino que van a influir en el lenguaje. O sea, va a haber ya está habiendo una nueva variedad dialectal en España. O sea, los chavalos se llaman brothers y, sí, por supuesto, y lo escuchas en la calle. Claro. Y eso va a ser una nueva variedad, no sé cómo se va a llamar, porque llamarle español latino es muy raro, ¿no? Sería un poco... Pero se está creando, y esa nueva realidad creo que va a crear, no sé si una nueva identidad en España, pero creo que sí va a ayudar a mirar el mundo de una manera un poquito más amplia, y ojalá no con el racismo hacia la mala migración que decíamos antes, ¿no? Es interesante, perdón, adelante. el caso catalán, porque curiosamente muestra cómo se pueden reactualizar los mismos fenómenos ante migraciones distintas, ¿no? La ansiedad de los nacionalistas catalanes con la lengua, con la idea de que el español era una amenaza existencial para su lengua y que los inmigrantes que traían el español era una amenaza existencial para su lengua y para su nación, o sea, digamos, en la mente del nacionalista para su nación, esa ansiedad ya la proyectaban sobre los inmigrantes extremeños, andaluces, de Levante, de los años 40, 50, 60. Y también la reacción entonces es, pues entonces hay que imponer el idioma en la administración, cuando ya se crea la administración autonómica, y en la educación, ¿no? Es decir, la misma ansiedad que genera ahora el inmigrante nicaragüense, el inmigrante hondureño, ya la generaba el inmigrante extremeño, el inmigrante andaluz. A mí me gustaría, digamos, tener la misma visión, digamos, más optimista de que esto es
Lo que están intentando hacer los nacionalistas catalanes con esto es intentar poner manos en la presa, ¿no?, que ya está saliendo. Pero también creo que lo que nos muestra la reacción a esas inmigraciones anteriores es que quien tiene el poder institucional puede hacer muchas cosas, ¿no? Y puede, sobre todo, generar una idea de no te equivoques, hay una lengua para los de abajo y hay una lengua para los de arriba. Y si tú quieres llegar alto, en la administración, en la política, en los negocios, tú tienes que hablar esta lengua, ¿no? Y te vamos, por ejemplo, vamos a animar que la selectividad o las clases de universidad sean en esa lengua y no en la otra, que tú entiendas que esta es la vía para la integración exitosa. Otra cosa es que tú puedas vivir en la otra lengua, en la lengua impropia, ¿no? Pero la lengua propia, ese es el camino del éxito. O sea, y yo creo, además de lo que me pueda parecer en sí mismo, a mí me interesa mucho cómo van a evolucionar esas nuevas generaciones de latinos en Cataluña, que se van a enfrentar de nuevo a la misma disyuntiva a la que se enfrentaban los hijos de inmigrantes extremeños y andaluces de los 50 y 60. ¿Qué significa integrarme en esta sociedad? Sobre todo, ¿qué significa que los nacionalistas me acepten en esta sociedad? De hecho, no hay mayores nacionalistas españoles que los migrantes latinoamericanos en Cataluña. Claro. O sea, son los mayores defensores de España. Para muestra un botón, tú mencionabas antes a Vargas Llosa, no sé si se acuerdan, cuando en el hito del proceso independentista, la mayor, cuando realmente el mundo independentista se dio cuenta de que había una masa social que no era independentista, fue cuando se convocó una gran manifestación en Barcelona donde acudieron muchísima gente. ¿Quién encabezaba esa manifestación? Vargas Llosa. O sea, era un símbolo de eso, ¿no? Entonces... También es verdad, Sancho, que ahí entiendo lo que tú dices, pero ahí se mezclan, como en toda buena bisagra, ahí se mezcla, Vargas Llosa era la mezcla perfecta entre esa criatura que desaparece, y no es decir, era el político que entraba en la conversación pública, lo que llamaríamos aquel intelectual moderno en el sentido canónico de lo moderno, ¿no? Que también es curioso, porque estamos hablando en una línea en la cual muchas cosas desaparecen y otras no terminan. Y quería preguntarles una cosa, tengo curiosidad, hablamos de distintas migraciones, migración A, migración B, podemos hablar socialmente, pero también hay una parte de la inmigración que a mí me interesa, que tiene que, ¿cómo se piensa? ¿Quién investiga? ¿No? Es una de las cosas que nos hemos preguntado. Yo trabajo en el diario ABC y en el suplemento ABC Cultural siempre hay una disposición a entender Iberoamérica. Y nos cuesta mucho trabajar con investigadores de universidades norteamericanas porque ellos ya tienen su idea resuelta de América Latina y de España, la tienen muy resuelta. O, por ejemplo, un caso y ya voy a la pregunta, hay un estudiante español en la Universidad de Brown, un muchacho brillante, y él quiere hacer su tesis de Chávez Nogales. El jefe de departamento le dice que mejor que no, que Chávez Nogales es hombre, es europeo, que se busque un tema quizás más parecido a lo que está en la idea de una agenda académica. Entonces, sí, los departamentos de estudios latinoamericanos, iberoamericanos, hispánicos, tienen siempre un vector anglosajón. ¿Qué percepción tienes tú, David? ¿En qué idioma se investiga? ¿Cómo se investiga? ¿O qué perspectiva se investiga? Lo hispano, que también se mueva o no, está en la conversación intelectual y en la conversación académica. Sí. No, es muy buena pregunta y la verdad es que no he reflexionado mucho sobre esta cuestión. O sea, es evidente que la academia angloamericana ejerce una hegemonía, sobre todo no tanto en historia, sí en estudios culturales, ¿no? Y en ese sentido, sus miradas sobre, incluso diría más que sobre las literaturas nacionales, sobre la literatura de la inmigración, en ese sentido sí que creo que es muy canónica. Y aquí vemos actualizados el estereotipo de el inmigrante como una víctima por antonomasia y que solo se puede estudiar como víctima. Y hasta tal punto es así que recuerdo leer una entrevista con Rodrigo Blanco, que decía algo que es evidente, pero que recuerdo que me chocó mucho. Decía, el inmigrante muchas veces es una víctima, el caso de los venezolanos, en su caso decía desde luego, pero la inmigración no te hace mejor persona. O sea, tú eres la persona que eres, ¿no? Claro, ya por y esto que es tan evidente, hay unos paradigmas interpretativos en el mundo académico que queda completamente fuera, que parece una marcianada decirlo, ¿no? Porque es curioso, una cosa, en el crisol de un Man Booker, en el crisol de la estructura cultural, somos iguales, escribimos en español.
Es decir, Javier Cercas va a estar igual en la shortlist que Gabriela Wiener, o sea, del Mambo. Eso, perdón, Sancho, es que me parece importante. No, y bien, o sea, lo que decías antes de la palabra follar y eso, que Claro. se tiene que traducir a coger o a otra. Yo me enojaba por lo de la película, cabrón. Muy bien que se traduzca en libros, pero en una película, o sea, tienes que hacer el esfuerzo, porque allá no se traduce ninguna película de Almodóvar, y te aseguro que no se entiende en muchos sitios, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer el esfuerzo a veces porque en eso consiste la lengua. Yo de los dos mundos que tengo más cercanía y en los que trabajo, que es el de la filología y la salud, que aparentemente no tienen nada que ver, pero sí tienen mucho. En la filología sí hay bastante estudio sobre este desarrollo que está habiendo ahora, esta nueva lengua que te decía, estos nuevos lazos culturales, y se busca mucho sobre todo los autores puentes entre España, Portugal y América Latina, ¿no? Y desde el mundo de la salud exactamente igual. Hay un caso que yo he investigado mucho para un libro, que es un caso paradigmático, que es la salud, la atención a la salud de los pacientes de una enfermedad que se da en toda América Latina, es la enfermedad más prevalente y más desconocida, se llama la enfermedad de Chagas. Aquí hay muchísima población con la enfermedad de Chagas y mucha de esa población es población migrante, mujeres, trabajadoras domésticas y todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas de ellas adquieren la nacionalidad española. Entonces, en el sistema de salud hay un protocolo que se dice, bueno, si el doctor o la doctora detecta que esta persona es de origen latinoamericano, tiene que hacerle la prueba de Chagas, pues puede transmitirla al bebé o en fin. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el sistema de salud aparece en las computadoras o en el ordenador la palabra fulanita de tal, española, nacionalidad española, pero no le viene el lugar de nacimiento. Entonces, si es española, la descarta ya como posibilidad de Chagas, a no ser que le vea rasgos mestizos. Entonces, puede sospechar que viene de otro país de América Latina, pero muchas se van sin hacerse el cribado de esta enfermedad que es tan peligrosa. Entonces, en ese sentido, sí hay un abordaje hacia la salud global en términos de España y América Latina que es muy interesante, con muchas conexiones entre países, haciendo esfuerzo de atender a migrantes que van y vienen, ¿no? Una de las cosas que se ha hallado muy curiosa, que a mí me resulta muy positiva, es que el migrante latinoamericano que viene a España percibe como más importante o con más importancia su salud. Es curioso. Porque no existe un sistema de salud ahí, claramente. Claro. Entonces, cuando vuelve a visitar, de las enfermedades que se han diagnosticado, paga y trata de que su familia se diagnostique en el país de origen. Esto es una cosa muy interesante, ¿no? También, y recíproca. Claro, el sistema todavía de salud de España está percibido como un sistema relativamente bueno, aunque ya está haciendo aguas como estamos viendo ahora, ¿no? Pero es parte también de la integración, ¿no? Y del esfuerzo que hay que hacer de integrar a esa migración. Es que el discurso europeo sobre la inmigración está tan dominado por el concepto de integración o de asimilación, más que integración, pero un tipo de integración, ¿no? Que es la cultural, también la religiosa, o al menos la cohabitabilidad religiosa, y luego todo el debate sobre la seguridad, ¿no? Y sin embargo está muy interesante lo que señalas, porque hay otros tipos o otras dimensiones de la integración que se refiere a, efectivamente, la relación con el sistema de salud, ¿no? O cómo se adaptan esas distintas realidades al sistema sanitario y otros muchos ámbitos que son importantes, pero que desde luego no atraen el foco público de la misma manera que esos otros temas políticamente tan volátiles sobre la integración y la asimilación, ¿no? Que lo que tú dices ahí nos interpela a los que estamos reunidos hoy aquí, porque en principio el Foro Latinoamericano de Comunicación también habla sobre cómo la prensa y qué papel tienen los medios de comunicación como vaso comunicante, ¿no? A mí me cuesta mucho venderle una historia a mi redactor jefe o a mi subdirector si está muy lejos, ¿no? Y es normal, es lógico, este elemento de proximidad. Pero ahí me gustaría preguntarles o preguntaros, por ejemplo, en tu caso, David, tú escribes en una publicación que además yo siento un afecto especialísimo por Letras Libres. Letras Libres es probablemente el puente intelectual más todavía más firme, ¿no? Cuesta mucho hoy en día, yo creo que en América, en Centroamérica, en Sudamérica, en América en general, hay interés por Europa. No sé cómo es del lado opuesto. No sé si hay interés en... Yo no sé, Europa es una palabra... Voy a acotarlo a España, que me parece más lógico.
¿Tú cómo lo ves? Como persona que está en el debate público, como persona que lee, investiga, produce, comunica también. Sí. Yo creo, o sea, desde el punto de vista de España, ¿no? Y compartiendo esta idea de que Letras Libres no solo es el más sólido, sino también creo que el proyecto intelectual más ambicioso. Sí, ¿no? claro, De ejercer heredero de vueltas, claro. Yo creo que como España tiene esta relación que en los momentos buenos podemos verlo como ambiciosa y en los momentos malos podemos verlo como esquizofrénica, de querer por un lado mirar a Hispanoamérica y por otro mirar a Europa. Y la relación de España con Europa es muy aspiracional. O sea, es sobre todo una relación con 3 países de Europa, 4 países de Europa, ¿no? Que son los grandes países, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia a veces también, ¿no? Pero no nos interesa la Europa de Letonia, no nos interesa la Europa, en general no nos interesa la Europa del antiguo bloque soviético. A pesar de que buena parte de la inmigración que viene en los primeros 2000 es precisamente inmigración rumana, inmigración búlgara, etcétera, etcétera. Yo los estudiantes que tengo hoy en mis clases son los hijos de esa inmigración, muchos de ellos. Que además políticamente es una inmigración muy interesante porque es gente que tiene memorias del comunismo en sus familias. Les quitan muchas tonterías a sus compañeros españoles de la cabeza de lo que era el bloque soviético diciéndole, no, no, es que a mi abuela en Rumanía le hicieron esto. O sea, que no me vengas ahora con que el comunismo, que fue una tragedia que cayera la Unión Soviética, ¿no? Pero lo que decía, como España también quiere mirar a Europa y mirar aspiracionalmente, queremos ser reconocidos como un gran país europeo, yo creo que ahí también las relaciones culturales e intelectuales con Hispanoamérica se ven un poco interferidas por eso, ¿no? Lo que decías de, por un lado, es tener un diálogo muy productivo con el otro lado del Atlántico, pero también que Javier Cercas pueda optar al Man Booker o lo que sea, ¿no? Claro. No por personalizar en Cercas, ¿no? Sí, Pero es que, jugar en esas sí, es que es el esas nombre ligas. más... Sí, sí. Y sí que creo que políticamente, ligando con otra de las mesas de esta jornada, el fenómeno de los nuevos populismos latinoamericanos sí que ha interesado muchísimo aquí y que sigue interesando por hasta qué punto hay quien lo ve como un presagio también de lo que puede ocurrir en España, ¿no? Yo creo que por parte de los medios también, a veces, mira, con la cumbre iberoamericana, por ejemplo, ¿no? que se aproxima ahora, la mayoría de las veces el titular está en si vino o no vino. Yo me acuerdo en la época que estaba Fidel Castro, si venía o no venía Fidel Castro, ¿no? Ese era el titular de la cumbre iberoamericana. Había muy poco interés, muy poca cobertura realmente sobre los acuerdos que se llevaban a cabo, y a veces la cumbre iberoamericana llega a acuerdos muy importantes que son compromisos de Estado y algunos hasta se cumplen a veces. Y por ejemplo, yo con la gente que he podido entrevistar, sobre todo mujeres mayores, que más o menos están en torno a los 60 años, y es una investigación que he venido haciendo, trabajadoras domésticas la mayoría, de diferentes orígenes, boliviano, colombiano, centroamericano, etc., lo que te manifiestan es que cuando vinieron a España, y son personas muy integradas dentro de la sociedad española que difícilmente van a volver ya, y el único sueño que es un sueño común es una casita, poder comprar una casita, un terrenito en mi lugar de origen para ir en vacaciones o cuando me retire. O sea, esa es la narrativa común, ¿no? Pero hay una cosa que cuando vinieron ellas pensaron que iba a pasar, que no está pasando, que es, yo ahorro para esa casita porque en España, después de haber trabajado mucho tiempo, pues voy a tener una jubilación, porque se les dijo que iban a tener una jubilación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que después de trabajar 15, 20, 25 años, en régimen de semiesclavitud muchas veces, porque son 7 días durmiendo en la misma casa y sin poder salir apenas, llegan a la jubilación y se dan cuenta de que no les han hecho contrato, no han cotizado y lo que tienen es una jubilación, una pensión no contributiva, que creo que estará en los 500 euros, aproximadamente 600, no sé cuánto está. Con eso ni pueden volver, ni pueden quedarse prácticamente si no tienen un apartamento propio. Entonces, hay un convenio, por ejemplo, que se aprobó en la Cumbre Iberoamericana, muy importante, de contabilizar las cotizaciones que se hacían en un país y otro, precisamente respondiendo a la necesidad de las personas que se mueven entre diferentes países, que también beneficiaba a los españoles que han trabajado mucho tiempo en América Latina, ¿no? Ese convenio no lo han ratificado muchos países. Este tipo de cosas que cambian la vida de la gente, pues es importante que también los medios hagan hincapié en eso y no se estén fijando solo en la cosa de alta política de si está fulanito o no está menganito, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay un déficit de cobertura de estos aspectos y darle mayor valor, ¿no? Pero también es verdad, por ejemplo, que yo lo veo, hay determinados medios que tienen una vocación, dependiendo un poco del tiempo, pero
El seguimiento informativo es mucho menos acucioso y mucho más, no sé cómo decirlo, de hipótesis confirmada. No lo sé, porque tendremos varias mesas a lo largo del día. Ahorita acaba de llegar John Mueller, además, que es en la próxima mesa. Vamos a hablar con Caparrós. No es para agotar en esta mesa, pero a mí sí me llama la atención que hay una infrarrepresentación, un interés, no lo sé. Luego habría que ver, por ejemplo, en la prensa de Brasil, por ejemplo, yo solamente quiero decir, cada lugar tiene su interés, ¿no? Y probablemente tú con el tema de salud hayas podido conseguir que alguien para el EPS, o yo no me acuerdo, si no me acuerdo lo de Mario Vargas Llosa fue para el EPS, ¿verdad? O sea, que era como, bueno, llevar un Nobel, o sea, ese tipo de cosas. Sí, o bueno, no sé si querías... No, sí. A mí me interesa mucho la comparación con el otro caso que conozco mejor, que es el británico, ¿no? Como la inmigración masiva a Reino Unido empieza mucho antes que en España, en Reino Unido ya tienen el fenómeno, bueno, Rishi Sunak fue primer ministro hasta hace 2 años, ¿no? Y Kemi Badenoch, que es la líder de los Tories. Es decir, ellos ya tienen muchas experiencias, en muchos casos muy notables, de gente que siendo hijos de esa inmigración, llegando muy jóvenes al país o naciendo en el país, pero de padres que habían llegado, llegan muy alto en el país. Y eso es importante porque luego pueden contar su historia de una manera que los medios tienen que recoger. Es decir, cuando Rishi Sunak habla de lo que ha sido para él ser hijo de inmigrantes en Reino Unido, puede poner sobre la mesa estas cuestiones que comentabas, ¿no? Cuestiones como, pero mi madre, que trabajó durante X años, no tuvo una pensión porque estas condiciones, ¿no? No digo que fuera el caso de Sunak, pero pueden esos casos de éxito, de integración de gente que por una pura cuestión cronológica, digamos, ya ha nacido en el país y ya tiene 40, 50 años o ha llegado muy, muy alto, esos son los que pueden poner temas en la agenda mediática o en la agenda política que si no, efectivamente, muchas veces pasan inadvertidos o depende de que un periodista o una periodista vayan a buscarlos, ¿no? Por eso me pregunto si, yo escribí una columna una vez preguntando, bueno, ¿cuándo aparecerá un Rishi Sunak español, ¿no? Un hijo de nicaragüenses que ha vivido toda su vida en España y que acabe liderando el PP o el PSOE o Vox o Sumar o lo que sea. Y podemos pensar que es una pura cuestión de tiempo, ¿no? Puede ser, puede ser. También es verdad que quizás ya estaríamos en momento de que estas figuras emergiesen, ¿no? Yo creo que no estamos muy lejos de ese escenario, pero al mismo tiempo creo que desde los medios también se puede empujar un poco la agenda, de hecho se empuja muchas veces. Y en el caso de lo que tú decías de las hipótesis ya preestablecidas, bueno, yo lo que veo más bien son preconcepciones. Por ejemplo, a la hora de tratar Venezuela, pues según qué medio vayas a leer, ya sabes más o menos cómo va a ser la introducción a la pieza, ¿no? Creo, mira, está Carlos Fernando aquí, que va a hablar de Nicaragua seguramente y mucho mejor que yo, pero actualmente creo que hay, si se puede llamar así, 4 dictaduras, sin entrar en si es dictadura, gobierno autoritario, lo que sea, que hablan español, hablando de la hispanidad, ¿no? Que son Guinea Ecuatorial, Cuba, Venezuela y Nicaragua. El caso de venezolano, obviamente, es un caso que sí entra en agenda con relativa más facilidad que los otros. El caso nicaragüense importa menos, a no ser que haya un drama asociado. Entonces tú vas a medios a hablar del caso de una persona concreta, sin visibilidad mediática. No, claro, no. Es muy difícil hablar de la importancia que tiene, por ejemplo, la homologación de los títulos extranjeros, que es una cosa que la cumbre debería quizá empujar más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ámbito de la salud es fácil, relativamente fácil. Más o menos están tardando 1 año y medio, 2 años en homologar títulos de médico. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos médicos especialistas que porque estudiaron 1 año menos, 1 año más en América Latina, ya no son homologados en su especialidad, pero los meten por debajo de la mesa como emergencia para que hagan su especialidad y se vuelve todo un alboroto. ¿Qué es lo que pasa en el ámbito del trabajo doméstico? Que tienes un montón de maestros, periodistas, abogados que están infrautilizados, porque en el fondo son gente que si tuvieran un poquito más fácil la homologación, pues ya entrarían dentro de lo que es el mercado laboral de su especialidad en España, que bastante falta hace, ¿no? Igual que en el ámbito de la salud. Entonces, en ese sentido, creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, tratar, entrar con pincelada, que solo interesarían si lo consideráramos como propio.
Porque si eso fueran casos de españoles en otro país, seguro que nos interesaba. Pero como son de migrantes latinoamericanos, igual no interesa tanto, ¿no? Sí. Y hay que recordar siempre es que muchos están nacionalizados. El discurso, es que es interesante, ¿no? El discurso de muchos de los que defienden la inmigración en general, este discurso de, bueno, es que hacen los trabajos que los españoles no quieren hacer. Nunca se hace la pregunta de, ¿pero ellos quieren hacer esos trabajos? Claro. ¿O se ven obligados a hacerlos porque precisamente no es imposible homologar sus títulos, es imposible retomar una carrera que dejaste interrumpida en tu país de origen, a lo mejor interrumpida por persecución política? Claro, por es decir, nunca se hace la pregunta de, bueno, ¿y cómo se sienten ellos acerca de esos trabajos que hacen y que los propios españoles no quieren hacer, ¿no? Hay una cosa, nos queda muy poquito tiempo. Yo quisiera saber si alguien tiene una pregunta. A ver, sí, vamos de una vez. Yo les iba a hacer una pregunta final, pero vamos con las preguntas, por favor. Sí, mi nombre es Jessica Retti, soy profesora de la Universidad de Arizona. Fui inmigrante latinoamericana, periodista y profesora de periodismo aquí en la Carlos III por 12 años aquí en España. Y ahora soy inmigrante, profesora de periodismo, investigadora en migración en América Latina en Estados Unidos. Estoy haciendo una estancia aquí en la Carlos III haciendo migración y estoy escribiendo un libro sobre 25 años de migración latinoamericana en España. Me parece muy importante que se hayan este tipo de diálogos. Los felicito por esto. Me gustaría que los estudiantes de periodismo españoles pudieran acceder a este tipo de diálogos porque hace mucha falta. Mi terreno de batalla es el aula. Fui directora, la única latina dirigiendo una escuela de periodismo en todo Estados Unidos hasta hace 2 meses. Y esto que hablabas de gente que llega a ser la primera, la única, etcétera, complicado, ¿no? Monté un programa de periodismo bilingüe a 1 hora de la frontera con Estados Unidos y tuve que convencer a la gente de la universidad el tema de que los latinos en Estados Unidos hablamos en los 2 idiomas, ¿no? ¿Y por qué tienes que hacerlo en los 2 idiomas? Se puede, porque es la realidad de las comunidades latinas, ¿no? Entonces creo que la influencia ahora latina, la proyección que tiene la comunidad latina en Estados Unidos y la proyección que tiene la comunidad latina en España, es como la canción, que no es lo mismo, pero es igual, ¿no? Hay que verla con lupa, dependiendo del contexto histórico, el contexto político. No es lo mismo en el 2000 que llegaron inmigrantes de América Latina por la crisis del milagro ecuatoriano, la crisis del eje cafetalero, Claro. el corralito, que la migración de post-COVID, ¿no? Claro. Que es otro tipo de migración y es una migración que tiene un tinte muy latinoamericano también, pero muy europeo también. Yo publiqué un libro sobre latinos en Londres y estoy haciendo investigación sobre Francia, estoy haciendo temas sobre migración latinoamericana en Japón, en fin. Estoy intentando cubrir huecos y yéndome al terreno, porque la otra cosa que pasa también es que siento que muchas veces se habla de los inmigrantes latinoamericanos, pero no con los inmigrantes latinoamericanos, ¿no? Y quería dejar 2 cositas. Hemos publicado un par de libros, Reporting on Latinx Communities, fue un libro de texto que hicimos con profesores latinos de periodismo en Estados Unidos, y otro que se llama Bilingual Communicative Spaces in the United States, que pusimos a sociolingüistas y media scholars a hablar sobre bilingüismo, porque la realidad latina en Estados Unidos es bilingüe, porque Estados Unidos es el segundo país hispanohablante, y esta conexión de la mirada latinoamericana transatlántica es muy interesante, ¿no? Y entonces yo ahora me estoy moviendo en la sinergia de las comunidades latinas aquí, los trabajadores de clase media y clase baja, pero también de la élite, Claro. y hay una cuestión bien interesante de lo que está pasando en Madrid, con sinergias que yo las vivo porque soy parte del sujeto y objeto de estudio, pero que probablemente muchos españoles no lo sepan. A mí me preocupa que España no se está enterando de la película, y no se está enterando de la película porque no se está enseñando en las universidades. ¿En qué sentido? Dice que... Claro, porque la parte contextual de las relaciones de España y Latinoamérica deberían estarse enseñando en las escuelas de periodismo. No solamente redactar bien, investigar bien, que por supuesto es la base del periodismo, pero hay una parte que los contadores de historias necesitan enterarse, que es por qué vienen, y no solamente vienen porque son pobres, que es la respuesta fácil, digamos, ¿no? O la anécdota, o la numerología. 1 de cada 7 madrileños es latinoamericano, etc. La cuestión es más compleja que esa, ¿no? Entonces, again, los felicito por la mesa, y me gustaría que la próxima vez también piensen en estudiantes de periodismo que deberían también escuchar estas tertulias. Es muy importante llegar a las aulas porque son la nueva generación de periodistas, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Odilia. Odilia Abreu. Muchas gracias, sí, mi nombre es Odilia Abreu. En primer lugar, muchas gracias por el debate tan interesante. Yo tengo dos cuestiones. La primera va hacia la tendencia preocupante de lo que yo considero puede ser una migración C, que es la migración humanitaria. Vimos lo que pasó con el Humanitarian Parole en Estados Unidos, pero esta semana también en Bruselas vemos cómo se está endureciendo la política migratoria que afecta principalmente a la migración humanitaria, con los centros en países terceros, con la lista, ahora la nueva lista de países que son considerados seguros. Y ahí me gustaría preguntarle ustedes qué consideran, ¿no? ¿Qué perspectivas hay también para esa migración humanitaria? Si consideran que se va a seguir endureciendo las leyes migratorias. Mi segunda pregunta es sobre la migración la migración B, que consideramos precaria, que es fundamentalmente lo que ha mencionado el sector de los cuidados. Recientemente en la cumbre OCELAC se aprobó el Pacto Birregional de los Cuidados, por lo que pone los cuidados en el centro de la agenda birregional, y me gustaría preguntarles si ustedes consideran que el Pacto Birregional va a ayudar a visibilizar esa migración que es invisible, que es las internas, las trabajadoras domésticas. Muchas gracias. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere contestar? Yo, si quieres, hago una y te la paso. Adelante. Bueno, primero sobre la C, es un tema muy importante que es verdad que no hemos tratado. Ha habido, digamos, está muy relacionado también con el total descarrilamiento del sistema humanitario internacional, de la Convención de Ginebra, o sea, y obviamente se tenían que llevar en el saco pues, a los solicitantes de asilo político, ¿no? Ha habido también una muy mala gestión del sistema de solicitud de asilo. Entonces, por ejemplo, un migrante que viene por razones económicas sabía que la única manera de quedarse o tener alguna posibilidad de quedarse era argumentando que su vida estaba en peligro, con lo cual eso colapsa el sistema, con lo cual genera corrupción, con lo cual... Entonces, digamos, mientras que no haya una respuesta a la migración económica, social o de otras causas, ¿no? Eso no se va a arreglar, porque al final la única alternativa que tiene la gente para quedarse es, sí, pues yo soy un perseguido político, ¿no? Y entonces, claro, eso pervierte el sistema. Hay que dar una... Y no es cambiar ese sistema, es cambiar el otro, el de dar respuesta a la otra migración que hay, ¿no? Y por el lado de la C que decías, mira, yo me estaba acordando ahora de... William González es un poeta nicaragüense. Poeta nicaragüense, periodista español. Brillante, además. Fíjate, decimos nicaragüense, pero es español. De hecho, su madre es nicaragüense y ganó el premio Hiperión de poesía y precisamente lo ganó con un libro que se llama Inmigrantes de Segunda, y uno de los poemas que tiene habla de las invisibles, su madre. ¿No? Que con la lejía perdió la huella dactilar. Y entonces habla de todas esas... porque la mayoría son mujeres trabajadoras domésticas que se vuelven invisibles y encima hasta pierden las huellas dactilares, ¿no? En ese sentido, no sé si el acuerdo va a visibilizar. Creo que cada vez desde la parte de los sindicatos, las organizaciones de mujeres migrantes, está haciendo mucho por visibilizar el trabajo doméstico, pero al final es algo, como es tan de ámbito doméstico, valga la redundancia, yo lo que veo al menos... En la comunidad nicaragüense, que es la que me toca más cerca, en ciudades como Sevilla, en Cataluña, incluso en Madrid, lo que veo no hay ninguna mejora. Veo explotación, veo maltrato, veo discriminación y veo poco agradecimiento, ¿no? Hace poco, mira, una muy buena amiga mía, una excelente investigadora, trabajadora social, está cuidando a una señora mayor con Alzheimer. Y la relación con la familia... es una familia, el hijo es empresario. Desde el primer día le dijeron, tú eres parte de nuestra familia, tú eres parte de nuestra familia. Ellos tienen una casa en el mar y me decía ella, soy parte de la familia, llevo 2 años siendo parte de la familia y nunca me han invitado el fin de semana a la casa del mar, por ejemplo. Entonces, y nunca me han dado 4 horas libres, solo tiene 2 horas libres el domingo para ir a misa. Entonces, yo no veo una mejora, veo una mejora en la narrativa y en que hay más denuncia, pero lo interno de las casas, los acuerdos que se hacen siguen siendo en negro la mayoría de las veces, ¿no? Sí, yo solo, o sea, por
por añadir algo, a mí me parece que en general la política europea sobre inmigración lleva dando palos de ciego mucho tiempo, en el sentido de los gobiernos son cada vez más conscientes que esto es algo que importa a sus votantes y no saben qué hacer al respecto. Creo que durante algún tiempo, sobre todo con esto que decías de la migración C, había un cierto deseo de lo de no tirar el bebé con el agua de la bañera, ¿no? Intentar encontrar maneras de restringir la inmigración, reducir los flujos migratorios sin caer en casos de una falta de compasión básica realmente terribles. Y creo que cada vez más ese escrúpulo se va a ir perdiendo y ya se está perdiendo. Y me temo que la dirección hacia la que vamos es esa. Y de nuevo, es que ni siquiera creo que sea por una convicción, sino por una sensación de hay que hacer algo, nuestros votantes nos lo están pidiendo. O sea, de nuevo, en Reino Unido el nuevo partido de Farage está en el 30% de intención de voto. Esto en un momento en el que los Tories tienen un discurso muy crítico con la inmigración y los laboristas también tienen un discurso y unas políticas cada vez más restrictivas sobre la inmigración. Y pese a todo eso, el partido más anti-inmigración de todos es el que lidera las encuestas con diferencia, ¿no? Entonces me temo que sí, que los problemas que puedes apreciar ahora, yo me temo que van a ir a más. Bueno, yo quiero agradecer enormemente, David Jiménez Torres, muchas gracias. Gracias a ti. Sancho, muchísimas gracias por venir, a vosotros por venir, por escuchar. Y bueno, los invito a la siguiente mesa, es a las 11:30, que además que vamos a hablar de la Unión Europea ante América Latina de Trump, Putin y Xi Jinping, con John Mueller. Pero muchísimas gracias y una vez más gracias a vosotros.